especiales. Ok, excelente tema. Perdón. ¿Quién va a ser el anfitrión? Andrea Martínez, Andrea Sofía Martínez. Okay. Ok, podemos comenzar. ¿Todos alcanzan a ver la pantalla? ¿Se ve? Sí, sí se mira. Okay, Sí se mira. gracias. Feliz tarde a todos, licenciados y compañeros, compañeras presentes. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a hablar sobre regímenes especiales. Vamos a comenzar. Ok, los integrantes de este grupo es Andrea Martínez, su servidora, Carlos Montenegro, Lilian Mesa, Darling Martínez. Se entiende por régimen especial, le voy a decir todos los que forman parte del mismo. Se entiende por regímenes especiales aquellos que tienen un tratamiento particular en el impuesto y las normas generadas por las que se rigen. En Honduras, los regímenes especiales son los siguientes: zonas libres de comercio, que se abrevia ZOLI, zonas industriales de procesamiento, que se abrevia ZIP, régimen de importación temporal RIT, zona libre turística, Solitur, también tenemos zona agrícola de exportación. Vamos a comenzar con SOLI. Nos dicen el acuerdo 181-2006, zonas libres SOLI. La ley de zonas libres tiene como objetivo conferir el estatus de zona libre a todo el territorio nacional de Honduras, en donde puedan establecerse y funcionar empresas comerciales e industriales nacionales y extranjeras que se dediquen básicamente a la exportación y actividades conexas o complementarias. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo operar en una zona libre? Ok, para obtener el estatus de zona libre, debe solicitarse permiso a la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, o sea, esta misma, y el Servicio de Administración de Renta, el SAR. Se paga al Estado de Honduras una tarifa anual por el permiso de operación en una zona libre. Beneficios de la misma. Primero, exoneración de pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, impuestos internos de consumo y además impuestos y gravámenes de las mercancías introducidas en la zona que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación. Exoneración de pago de impuestos y contribuciones municipales, exoneraciones de pago del impuesto sobre la renta. Actividades, las actividades que se pueden en esta zona libre. En la zona libre se pueden realizar operaciones y actividades para introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, mezclar, transformar, refinar, destilar, armar, cortar, beneficiar y en general. Operar toda la clase de mercancías, productos y materias primas, envases y además efectos de comercio. También puede realizarse operaciones, transacciones, negociaciones y actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento y funcionamiento de esta misma. Tipos de empresa que pueden operar en una zona libre. Las empresas en zona libre pueden ser operadora, usuaria, operadora-usuaria. La operadora es la empresa autorizada para operar y administrar una zona libre. Aquí les puse un ejemplo, puede ser una arrendadora de naves. Usuaria es toda persona natural o jurídica establecida en una zona libre y que se dedica a realizar las operaciones permitidas por la ley y su reglamento. Y la C es la combinación de estas dos que ya mencionamos arriba, empresa autorizada para operar, administrar y realizar las operaciones
permitidas en la ley y su reglamento, o sea, la combinación de la operadora y la usuaria. Requisitos para incorporar una zona libre. Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico a través de un apoderado legal la solicitud de la siguiente información, bajo este orden. Número 1. Actividad principal a la que se dedica la empresa. 2. Dirección exacta, teléfono, fax, correo electrónico. 3. Monto de la inversión, así como número de empleados o a generar con sus respectivos sueldos y salarios. Plano descriptivo del inmueble en donde se desarrollará el proyecto. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el proyecto o en su efecto contrato de arrendamiento sobre dicho inmueble otorgado por un plazo no menor a 5 años. 3. Fotografía del Registro Tributario Nacional, o sea, el RTN. Vamos a ver otros de los requisitos también que tienen las zonas libres. 1. Carta poder por quien tenga la representación legal de la empresa, acompañada de la fotografía del instrumento público, en donde consta que dicha representante tiene facultades para otorgar poderes. 2. Fotocopia de la escritura pública de constitución de sociedad mercantil o declaración de comerciante individual, debidamente inscritas en el registro de comerciantes sociales o individuales, según proceda, en el caso, obviamente, de las compañías extranjeras, la autorización para ejercer el comercio en el país, o sea, en Honduras. Acreditar ante la Secretaría de Desarrollo Económico un representante permanente de la empresa con amplias facultades para realizar todos los actos jurídicos de carácter civil, mercantil y laboral que hayan de celebrarse y sentir en el territorio nacional por medio del poder otorgado en escritura pública. Okay. Ahora entramos a la parte de Solisur. ¿Se acuerdan que arriba se las describí cada una? Ya hablamos sobre la zona libre de comercio Soli. Ahora vamos a hablar sobre Solisur, que es la zona libre de turismo en Islas de la Bahía. La principal finalidad de esta es fomentar la inversión en las Islas de la Bahía y mejorar, obviamente, las condiciones, Solitur, perdón, y mejorar las condiciones de los habitantes. Solitur. En el artículo 1 del decreto 181-2006 nos dice que la presente ley tiene por objetivo crear el marco jurídico necesario para establecer y operar un régimen aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial que, con excepción del territorio que comprende al archipiélago de Cayos Cochinos, operará en el departamento específicamente de las Islas de la Bahía. En sus ejecutorias, este registro especial adoptará la denominación de Zona Libre Turística de Islas de la Bahía o mediante sus siglas Solitur. En el artículo número 2, su finalidad, la zona libre turística del Departamento de las Islas de la Bahía, tiene como finalidad fomentar dentro de su territorio la inversión nacional y extranjera para que sus consecuentes actividades se desarrollen dentro de un régimen especial en un amplio congruente con el crecimiento socioeconómico, la seguridad de las personas y los bienes, el desarrollo sustentable y sostenible con protección del ambiente, en armonía con la capacidad de cargo ecológica y la vocación turística de esta misma zona. El objetivo, como ya se los dije, su objetivo principal es potenciar la zona libre turística en base a una estrategia regional cuya principal enfoque es el desarrollo de la zona en una forma equilibrada, sustentable y responsable, contribuyendo así con la seguridad ciudadana, el crecimiento socioeconómico, la preservación del medio ambiente y la competitividad de la zona libre turística. Impulsar el desarrollo de la Solitur mediante la consolidación de su marco legal e instituciones, el eficaz y eficiente proceso de recaudación, actividades de diseño, concertación, etc. El patrimonio de la zona libre turística del Departamento de las Islas de la Bahía. Ok, este está constituido por 1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o reciben aporte o transferencia del Estado o las municipalidades. 2. Las herencias legales y donaciones que reciban instituciones públicas y de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 3. Los ingresos
provenientes del pago de los impuestos y tarifas especiales creadas por la ley y cuyo recaudo esté asignado para ser transferido al presupuesto de la zona libre turística. 4. Los frutos y ventas provenientes de sus bienes e inversiones. Y número 5. Los ingresos de los servicios que presten. Solitur. En el régimen laboral, que esto está en el artículo 10 del mismo decreto 181/2006, nos dice que las relaciones laborales del personal que trabaja en la organización administrativa de la zona libre turística están reguladas por el régimen de servicio civil, salvo aquellos casos en los que se ejecuten sus labores mediante contratos de servicios profesionales, los que regirán por las condiciones contractuales convenidas. Ok, ya hablamos de Solitur, de la zona turística, hablando de las islas de la bahía. Ahora entramos SIP, que estas son las zonas industriales de procesamiento, el decreto 35 en el año 87. En el artículo 2 nos dice que las zonas industriales de procesamiento para exportaciones SIP de propiedad y administración privada son áreas geográficas del territorio nacional aprobadas y Secretaría de Industria y Comercio República de Honduras, delimitadas por el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado de los Despachos de Economía y Comercio, sometidas a la vigilancia fiscal del Estado y sin población residente, creadas por el propósito de fomentar, mediante el uso de la mano de obra local, la industria manufacturera y de servicio orientada exclusivamente a la exportación, promoviendo el establecimiento fundamental en la zona de empresas industriales, básicamente de exportación y comerciales a apoyo de la actividad industrial y cuyo propósito sea el abastecer bienes o servicios dentro de la zona bajo el régimen que se establezca en la presente ley. O sea, siempre estamos hablando del mismo decreto. ¿Cómo operar en SIP? Muchos se preguntarán eso. La autorización para constituir la sociedad operadora de la zona industrial de procesamiento para exportaciones y la aprobación y limitación de la misma deberá ser solicitada al Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Estado de los Despachos de Economía y Comercio por sus promotores y organizadores. En el artículo 3 del mismo decreto nos dice que los bienes y mercaderías que se importen o se exporten amparados en la presente ley gozarán de exoneración total del pago de derechos arancelarios, derechos consuladores, cargos y recargos, impuestos internos de consumo, producción, venta, además impuestos, gravámenes, tasas sobre tasas. De igual manera, las ventas y producción se generarán dentro de la zona libre del procesamiento para exportaciones y los inmuebles establecidos industriales y también comerciales de la misma quedan exentos del pago de impuestos estatales y municipales. Las utilidades que obtengan en sus operaciones las empresas usuarias establecidas en esta zona industrial de procesamiento para la exportación y el SIP quedan exoneradas del pago de impuestos sobre la renta. Escuchen esto que interesante. No gozarán de este beneficio las personas naturales o jurídicas extranjeras cuando la legislación de sus respectivos países les permita deducir o acreditar el impuesto sobre la renta pagado en Honduras de los impuestos a pagar en su país de origen. Los ingresos por concepto de salarios y además de rentas personales similares de las personas que laboren en las zonas industriales del procesamiento para exportaciones SIP pagarán el impuesto sobre la renta y municipales de conformidad de la ley regulada en el material o la material. El artículo 4 nos dice, para operar una zona industrial de procesamiento para exportaciones se requiere a. Constituir como sociedad anónima de capital fijo, suscrito y pagado en una cantidad fijo, suscrito y pagado en una cantidad no menor a 2 millones de lempiras, a 2 millones de lempiras. Tener como finalidad exclusiva la exportación de zonas industriales de procesamiento para exportaciones SIP. C.
acreditar la disponibilidad del inmueble requerido para los fines de la zona industrial de procesamiento para exportaciones y D, acreditar la disponibilidad de los recursos técnicos y financieros para promoción, prestar los servicios y desarrollar la infraestructura requerida para generar un mínimo de 5,000 empleados nuevos dentro de un periodo de 5 años. Aquí vamos a ver o leemos en el artículo 11 algunos de los beneficios. La sociedad autorizada para operar en la zona industrial de procesamiento para exportaciones gozará de estos beneficios. A. Importación libre, gravámenes, derechos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos de consumo y ventas y además impuestos, tasas, gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación de todos los bienes que importe y que sean ampliados o incorporados exclusivamente al desarrollo y exportación de la zona industrial de procesamiento para exportaciones, incluyendo materiales de construcción, materiales de construcción, equipo, repuestos, máquinas y equipo de oficina, siempre y cuando estos bienes no se produzcan en el país, y con previa autorización de la Secretaría del Estado, Despacho de Economía y Comercio. También B, excepción del impuesto sobre la renta por 20 años e impuestos municipales por 10. Ok. Actividades que podemos realizar con una empresa SIP o en zonas industriales de procesamiento. Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, mezclar, transformar, refinar, desfinar, armar, cortar, beneficiar y en general, operar toda la clase de mercancías, productos o mercancías primarias, envases y además efectos de comercio y cualquier otra actividad similar al fin o igual, con la única excepción de los artículos cuya importación, exportación y comercio y fabricación sea prohibida de conformidad en la ley vigente. Y toda clase de operaciones, transacciones, negociaciones y actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento y funcionamiento dentro de la zona industrial de procesamiento para exportaciones, o sea, el SIP, siempre y cuando no estuvieran prohibidas por la ley. Las operaciones que se refiere el presente artículo quedan sometidas a la supervisión y vigilación de la autoridad aduanera competente de conformidad con la que disponga este decreto. A continuación lo voy a dejar con mi compañero Carlos Montenegro, que les va a explicar RIP, que es régimen de importación temporal. Gracias. Buenas tardes. Bien, como nosotros ya estuvimos viendo lo que son la SOLI, la Solitur, que son parte de las zonas que se utilizan definitivamente la Solitur, como ella nos expuso, nosotros ya vimos que es exclusivamente para la zona de Islas de la Bahía. Pero ahora, como parte de los otros regímenes, vamos a conocer nosotros lo que es el régimen de importación temporal, más conocido como el RIT, que lo encontramos en el decreto 37, publicado en el año 1987, que literalmente dice que la RIT es un mecanismo para incentivar las exportaciones por parte de las empresas que no reciben los beneficios contemplados en otras leyes vigentes en Honduras. ¿Qué empresas son? Las empresas deben solicitar para acogerse al régimen de importación temporal ante la Dirección General de Servicios Productivos de la Secretaría de Industria y Comercio. ¿Qué les quiere decir esta parte? Le habla de un mecanismo que es exclusivamente para incentivar las exportaciones cuando no reciben los beneficios que contemplan las leyes vigentes en Honduras. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las empresas que se rigen, que toman este régimen de importación temporal, tienen la exclusividad de que, no se diría en todo caso exclusividad, sino que tienen la parte donde no pueden vender el producto dentro del territorio nacional, más que solamente lo pueden exportar. Entonces, hay una parte donde también nos explican a nosotros que para vender ese producto aquí se debería de nacionalizar. Pero esa es otra parte bueno, que más adelante la vamos a lograr ver. Entonces, esto es más que todo lo que es el régimen de importación temporal. La siguiente, compañera, porfa, que no puedo darle para adelante. Ahora, ¿qué beneficios tenemos nosotros con al acogernos al RIT? Bien, tenemos la suspensión de los pagos de derechos aduaneros, el impuesto general de ventas y otros impuestos a la importación. Ojo, ¿verdad? Esta parte es muy importante que ustedes la vean, que solamente es la suspensión de derechos aduaneros e impuestos en general de los productos que se mencionan en esta ley.
Por ejemplo, tenemos la materia prima, los productos semi-elaborados, envases, empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios que nosotros estamos exportando a países no centroamericanos. Recuerden que nosotros como países centroamericanos tenemos lo que son las fiducas, que podíamos nosotros inclusive utilizar las fiducas para poder exportar productos a los países centroamericanos. Entonces, este es exclusivamente para los países no centroamericanos, o cuando los mismos se ensamblen o transformen, modifiquen o se incorporen físicamente a productos o servicios que se exportan a países no centroamericanos. Normalmente, la RIT podríamos tomar que los casos más comunes son el tema de las tabacaleras. Ahora, tenemos también el inciso B, que habla de las maquinarias, los equipos, moldes, herramientas y repuestos y accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar y modificar o producir los bienes o servicios destinados a la exportación a países extranjeros. Estos bienes podrán enajenarse libremente después de transcurridos 5 años desde la fecha de su importación temporal, previa autorización de la Secretaría de Finanzas. Cuando le dice enajenarse libremente, es que ya pueden venderse libremente después de los 5 años, ya sea dentro de Centroamérica o ya sea dentro del territorio nacional. Ahora, los muestrarios instructivos, patrones, maniquís y modelos necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para fines demostrativos de investigación. Este inciso C es prácticamente para el tema de las maquilas y todos los productos que nosotros se utilizan aquí. Como segundo beneficio tenemos lo que son las exoneraciones de impuestos sobre la renta. Vale recalcar que la exoneración de impuestos sobre la renta es exclusivamente no para el 25%, sino que para todos los impuestos conexos a impuestos sobre la renta, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, que es el 25%, la aportación solidaria y el activo neto, que si nosotros hablamos de impuestos sobre la renta, también nos vamos a lo que es los pagos a cuenta. Pero le dice que son la exoneración total del pago de impuestos sobre la renta por las utilidades provenientes de las exportaciones de bienes a países no centroamericanos durante 10 años contados a partir de la fecha de inicio de su producción exportable. ¿Por qué les hace el énfasis de su producción exportable? Porque hay productos, como es un régimen de importación temporal, hay productos que no se están produciendo todo el año. Por ejemplo, la hoja de tabaco es un tiempo que hay que esperar, que se tiene que esperar para poder producir la hoja de tabaco. Las empresas industriales o agroindustriales y como beneficio deben de mantener como mínimo 25 empleos directos, generar productos no tradicionales definidos en la Ley de Fomento a la Exportación, que como productos no tradicionales siempre voy a mantenerme en el ejemplo de las tabacaleras. La siguiente, compañera. Tenemos el decreto 37, que es el mismo publicado en el 1984. Le dice que el artículo 1 es establecer un mecanismo de importación temporal con el fin de promover las exportaciones consistentes en la suspensión del pago de derechos aduaneros, derechos consulares, las tasas del 5% de servicios administrativos y aduaneros. Toda esta parte se modificó exactamente en el artículo 85 del 84, publicado el 31 de mayo de 1984. Ahora, cualquiera otros impuestos y recargos, incluyendo el impuesto general de ventas, que cause la importación de, le hace énfasis siempre para que ustedes vean de qué productos es la exoneración. Siguiente, la materia primas y productos semi-elaborados, envases y otros bienes cuando los mismos se ensamblen o transformen, modifiquen o se incorporen físicamente a productos que se exporten a países no centroamericanos. Siempre es bueno que tomen en cuenta esta parte, porque si se fijan, se colocaron 2 veces esta misma información, pero no es la misma, sino que hubieron pequeñas reformas, que las reformas se tuvieron en el inciso C, que son para los fines demostrativos, que no se logró colocar aquí en toda la diapositiva, que este es para las empresas maquilas, que ya le hacen mención aquí en San Pedro Sula y en Ceiba, que es donde se encuentran las maquilas. Entonces, por eso fue que se colocó esta parte para el tema de la reforma. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué beneficios? Bien, los beneficios tendrá derecho a la subcontratación de los procesos de manufactura con otras personas jurídicas naturales del país, utilizando para ello los bienes que se señalan en el artículo 1, literal A, del mismo decreto. Ahora, si le dice del artículo 1 del literal A, por ejemplo, ahora si ustedes bien se fijan en esta parte, como dice el artículo 1, dice que son de las propiedades administrativas privadas,
cuya organización y funcionamiento y control están reguladas por la presente ley. Entonces quiere decirle que van a tener que estar regidas a la subcontratación siempre de las empresas que estén regidas a este mismo beneficio. De ahí que le dice que debiendo obligatoriamente informar de todas sus operaciones a la Dirección General de Industria y Dirección General de Aduanas, respectivamente. Actualmente se le conoce también como la Dirección General de Sectores Productivos y Dirección Ejecutiva de Ingresos, que ahora mismo ya no se llama DEI, ahora mismo se llama SAR, solamente que se coloca así porque así decía el decreto. Ahora, las transferencias a cualquier título de los bienes importados al amparo de este, a todos los regímenes a empresas que operen en zonas libres o zonas industriales de exportación, se consideran como exportaciones a países no centroamericanos, pudiendo estas empresas otorgarle a los beneficios del régimen contratos de producción, procesamiento o de prestación de servicios. ¿Qué les quiere decir a esta parte? Entonces prácticamente le dice que todas las empresas que estén acogidas a estos regímenes especiales tienen esa facilidad de poder otorgarle en contratos, ya sea de producción, ya sea de mano de obra, ya sea de algunos productos que requieren procesamiento. Entonces, esta parte es donde les da el beneficio que pueden relacionarse directamente entre ellas. Siguiente. Ahora, hay un procedimiento. No significa que solamente dicen, yo me quiero acoger a este. Hay un procedimiento para poder incorporarse al régimen, al RIT. Se hace mediante un apoderado legal. Si se fijan, todos estos regímenes para poder acogerse son mediante un apoderado legal, la cual debe hacer la solicitud para poder operar el amparo del régimen de importación temporal. Debe juntar la escritura pública, una carta poder debidamente autenticada, el RTN de la empresa a la cual nosotros vamos a acoger a este régimen. Y muy importante, les pide el estudio técnico económico. ¿Por qué le pide el estudio técnico económico? Porque en el estudio técnico económico nosotros colocamos prácticamente cuál va a ser el rubro de la empresa, cuál va a ser el funcionamiento de la empresa. Entonces recuerden que en base a eso, a nosotros nos van a otorgar el beneficio. No solamente por solicitarlo significa que nos lo van a dar. Debemos de cumplir una serie de requisitos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. ¿Cuál es el procedimiento para importar mercancía procedente de las empresas sujetas al RIT? Hay un procedimiento. Esta ley es bien clara, que inclusive es de todas las leyes que nosotros encontramos de regímenes especiales, creo que solamente hay dos, si más no me equivoco, que tienen un reglamento. Entonces, le dice que las empresas, una vez obtenidas la autorización para operar el amparo del régimen de importación temporal, se presenta ante la aduana, ante la Secretaría de Aduana de Ingresos, las mercancías, y luego presentamos la siguiente documentación que presentamos nosotros, la DUA, que es la Declaración Única Aduanera, siempre va bajo el régimen de admisión temporal, que nosotros solicitamos un código, el código 5100, que según ese código nos lo va a dar a nosotros SARA. Ese código nos lo va a dar a nosotros SARA cuando nosotros hagamos la solicitud y cuando nosotros ya tengamos el beneficio, la autorización. Luego ya vamos a conocer el conocimiento del embarque, ya sea mediante vía aérea o por barco, como nosotros hayamos escogido la parte de cómo vamos a exportar. Y los otros documentos equivalentes a la declaración de valor en aduanas de las mercancías. Vamos a tener nosotros una resolución, la resolución que nos va a decir que es la autorización para poder operar bajo el RIT. Siguiente, por favor. Bien. Bien, en este cuadro tenemos nosotros cuáles son los incentivos. Hicimos una comparativa, nos tomamos el tiempito para hacer una comparativa más o menos de cuáles son los incentivos que van a encontrar durante las zonas libres, la SOLI, las zonas libres, la SIP y en el caso de las RIT, que son normalmente las que más utilizamos nosotros aquí. Bien, dice aquí, el beneficio. Las SOLI van a tener el beneficio de otorgar impuestos sobre la renta e impuestos municipales por tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar exonerados del impuesto sobre la renta e impuestos municipales por un tiempo indefinido, siempre y cuando va a ser cuando ya no tengan el beneficio. Este beneficio se tiene que renovar una vez al año, y cada año tenemos nosotros que cumplir con los requerimientos que solicita este mismo decreto. Luego tenemos la SIP.
van a otorgar por lo menos ya le da el tiempo que van a estar exonerados ustedes del impuesto, que le dice por 20 años el impuesto sobre la renta y todos sus conexos, y el impuesto municipal por 10 años. Luego dice que la RIT no se otorga el impuesto sobre la renta ni impuestos municipales. Ahora, tienen el tema de las obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen? No estipula el número de empleados, no le dice cuántos número de empleados que ustedes tienen. Las empresas comerciales destinan el 50% de sus ingresos anuales a la exportación y a las industrias en un 95%. Ya le está diciendo cuánto es el margen que ustedes tienen que manejar para el momento de realizar las exportaciones a las zonas industriales, siempre que sean fuera del territorio centroamericano. Luego tenemos, aquí sí ya, la CIP ya les da un mínimo de 5,000 personas en un término de 5 años. Ya pueden vender en el mercado nacional cuando no exista producción nacional. Por ejemplo, para la CIP, en este caso, por ejemplo, para la CIP, son normalmente el tema de las mascarillas, por ejemplo, para que ustedes lo puedan ver más cerca, el tema de las mascarillas son la CIP. Luego tenemos en la RIT, que no estipula el número de empleados, no hay un límite de empleados ni un máximo. Estas pueden exportar a Centroamérica. Siempre pueden exportar a Centroamérica siempre y cuando estén con el tema de la FIDUCA, que es la factura que se utiliza dentro de Centroamérica, para los países que están dentro del FIDUCA. Y ahora, no deben vender en el mercado nacional. Esta es la excepción de que no deben vender en el mercado nacional. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento ya lo vimos de cada una, para no volver a repetir. Y luego tenemos la ubicación. Para todas estas zonas, para las zonas libres, para las zonas, la CIP y la RIT, hay una zona específica donde pueden operar. Ahora, por ejemplo, las SOLI pueden estar ubicadas en cualquier parte del país en áreas delimitadas. Las áreas que normalmente la CIP, las SOLI están designadas son Puerto Cortés, Omoa, Choloma, Tela, La Ceiba, la Ceiba y Amapala, que son prácticamente las zonas donde se pueden operar con el tema de la SOLI. ¿Por qué? ¿Por qué definen eso? Por el área, por el tema de exportación, por el tema de puertos y todo lo demás. Ahora, las CIP deben estar ubicadas en zonas delimitadas del país y sin población residente. Están localizadas en Choloma, en La Lima, San Pedro Sula, Villanueva y Tegucigalpa. Estas pueden estar ubicadas en la RIT. Por ejemplo, las RIT pueden estar ubicadas en cualquier parte del país. Normalmente, para hacerles mención igual, que no perdamos la relación con el tema de las tabacaleras, normalmente las tabacaleras se encuentran dentro en todo el territorio nacional. Normalmente son ahí en Santa Bárbara, encontramos también en Danlí, que en Danlí creo que es la parte donde más producción de tabaco hay. Ahora, ¿qué tipo de empresas y formas de administración? ¿Cómo se deben de constituir? Ya, por ejemplo, para la SOLI ya son industrias, ya pueden ser industriales, comerciales, manejadas por una empresa nacional portuaria. Siempre les hace la excepción aquí, deben de ser manejadas por una empresa nacional portuaria. Este es para el tema del usuario. Y en el tema de la CIP, son zonas industriales y de servicio manejadas por una sociedad operadora, que ya les dije yo. Y en las industrias, el tema de la RIT ya son por industrial, agroindustrial y de servicios en administración por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pueden ser creadas y manejadas por sí mismas. Ahora, en esta parte de deberes de importación en materia de componentes, las zonas libres están en 100% exentas. Prácticamente todas estas están exentas de la importación de materias primas y componentes cuando hablamos nosotros del tema de tasas aduaneras. Luego tenemos nosotros aquí. Permítame, porque ya esto se va, el Zoom se va. Entonces, concluimos por acá